Al principio, en Londres se la consideraba un rumor, no un nombre. En las listas de gastos de la corte figuraban ropa para la dama de la alcoba de la reina, caballos para acompañar a la cortesana y joyas por encargo de una tal Alice. En los mercados solo se hablaba de ella de forma velada, que el rey, ya entrado en años, tenía una nueva ayudante cercana. Pero cuanto más débil se volvía Eduardo III, más ruidosas se volvían las calles de la ciudad. En las paredes de las tabernas aparecían folletos anónimos en los que se acusaba a la mujer adulta de la alcoba real de controlar el tesoro público desde su lecho. Los panfletos hablaban de una corte corrupta, de jueces comprados con una sola mirada, de demandantes pobres que no podían abrirse paso entre la red de cortesanos. En el pergamino, todo esto parecía una histeria moralista. En los libros de la Cancillería, donde se registraban las rentas, las propiedades y las sentencias judiciales, ya se veía otra cosa. El nombre de Alice Perrers aparecía cada vez con más frecuencia cuando se trataba de tierras, ingresos e influencia en los tribunales reales. Saludos a los espectadores, me alegro de que prestéis atención. Escribid en los comentarios desde dónde veis esta historia y qué tramas sobre los favoritos de la corte os parecen más crueles o más reveladoras. Os deseo una escucha tranquila y atenta. Pasemos al relato. Para entender por qué la historia de Eduardo III y Alice Perrers se lee de forma tan inquietante en las fuentes, hay que retroceder hasta el momento en que la corona inglesa aún parecía fuerte y segura. Las primeras décadas del reinado de Eduardo no son una escena de libertinaje, sino una escena de movilización. El rey maduro, campaña tras campaña, lleva al país a la guerra contra Francia, gana las batallas de Sluis, Crécy, Poitiers, construye la imagen de un monarca guerrero, crea la Orden de la Jarretera y otorga títulos a sus hijos adultos. Durante esos años, el tesoro funciona como una máquina de asedio. Impuestos, préstamos militares, confiscación de bienes de los sospechosos de traición, ingresos de las tierras reales. Todo se destina a la prolongada guerra. Londres se acostumbra a que la sangre y la plata fluyan en una sola dirección. Pero cualquier guerra agota no solo a los soldados, sino también al sistema de gobierno. A mediados del siglo XIV, una ola de peste azota Inglaterra. El impacto demográfico rompe los vínculos habituales. No solo mueren campesinos y artesanos, sino también funcionarios, jueces y pequeños administradores. La corona, que al comienzo de su reinado se apoyaba en una amplia capa de personas capaces, ahora se ve obligada a aferrarse a un estrecho círculo de allegados que saben leer, contar y mover papeles. Eduardo envejece. Las enfermedades crónicas, las secuelas de las heridas y el cansancio de décadas de lucha le hacen cada vez menos capaz de controlar personalmente el flujo de cartas y peticiones. En estas condiciones, cualquier persona a la que se le permita acceder al lecho real y a la mesa de documentos se convierte automáticamente
en un filtro potencial para las peticiones, las quejas y la distribución de favores. Alice Perrers aparece en las fuentes inicialmente como una figura secundaria. Lo más probable es que fuera una mujer adulta de origen no muy elevado, relacionada con la casa de la reina Felipe, ya fuera como cortesana o como una de las damas que atendían sus aposentos. En los libros de gastos se registran las telas para sus vestidos, las joyas y el pago a los sirvientes. Esto aún no es poder, pero ya es acceso al círculo donde se deciden los destinos. Tras la muerte de la reina Felipe, es precisamente esta cercanía al lado más íntimo de la corte, el dormitorio, el vestuario, las habitaciones privadas, lo que le abre el camino hacia el propio rey. Allí donde la leyenda popular ve una pasión fatal, el documento muestra un aumento constante de privilegios. Primero joyas, luego rentas, luego derechos sobre tierras e intervención en los tribunales. El mito de que la favorita corrompió al rey resulta conveniente porque exime de responsabilidad al sistema. Los panfletos londinenses la describían como una mujer madura, codiciosa, capaz de hacer que el viejo monarca se olvidara de su deber. Pero si se examinan las actas parlamentarias y los rollos judiciales, queda claro que el problema no era una historia romántica, sino que alrededor del anciano Eduardo se había formado un grupo que aprovechaba su debilidad para acceder a los recursos. Entre estas personas no solo estaba Alice, sino también cortesanos, abogados y recaudadores de impuestos. Sin embargo, resultó conveniente descargar todo el odio concentrado sobre ella. La mujer en la cama del rey se convirtió en el símbolo perfecto de la influencia incorrecta. Desde finales de la década de 1370, el nombre de Alice aparece cada vez con más frecuencia en las cartas de concesión de tierras y rentas. Se le transfieren las propiedades confiscadas a los condenados. Se le conceden derechos para recaudar ingresos de determinadas fincas. Sus hombres aparecen en las listas de los que disponen de las multas judiciales. Para el ojo burocrático, esto parece una inquietante concentración de poder en manos de un particular poco relacionado con la aristocracia tradicional. Para las élites urbanas y parte de la caballería, es también una ofensa personal. En lugar de repartir los trofeos de la guerra entre los legítimos propietarios, el rey recompensa generosamente a su nueva favorita y a las personas relacionadas con ella. Especialmente aterrador es cómo su influencia se filtra en el ámbito judicial. Las fuentes insinúan que Alice estaba presente en las sesiones del Tribunal Real, podía estar cerca de los jueces, a veces literalmente sentada en el estrado, cuando se examinaban los casos de propiedad y herencia de demandantes adultos. En los panfletos, esto se convertía en algo grotesco. La favorita supuestamente dictaba las sentencias. En documentos más sobrios como informes de investigaciones y denuncias, el motivo es otro. Los demandantes se quejan de que no pueden conseguir que se examine su caso sin recurrir a personas relacionadas con ella, y los jueces se comportan como si temieran ir en contra de los intereses de la corte. Mientras tanto, Eduardo ya no es el mismo que en su juventud lideraba personalmente a las tropas en la batalla. Con la vejez,
se encierra cada vez más en su mundo. Las enfermedades, la movilidad limitada, la dependencia de los médicos y de su entorno más cercano lo hacen vulnerable a la influencia de aquellos que pueden acceder a su dormitorio y a su escritorio. Para un monarca adulto del siglo XIV, esto es casi una sentencia. El rey debe ser visible. Debe estar presente personalmente en los consejos y en los tribunales para que sus decisiones se consideren legítimas y respetadas. Cuando, en su lugar, son cada vez más frecuentes las intervenciones de sus consejeros y de su favorita, la confianza en la justicia se desmorona. En este contexto, Londres comienza a hablar con más sarcasmo. Los ciudadanos ven cómo aumentan los impuestos, cómo se debilita la disciplina de los funcionarios, cómo las decisiones sobre disputas de propiedad dependen cada vez más de quién tiene acceso a la corte. En una ciudad que ha sobrevivido a la peste y se ha acostumbrado a la cruda realidad, es conveniente dirigir la irritación acumulada hacia un punto concreto. Los panfletos y los textos satíricos atacan a Alice porque es a la vez una participante real en la distribución de los bienes y un blanco fácil. Una mujer ajena, por origen a la antigua aristocracia, sin el escudo tradicional de los lazos familiares. Pero si se intenta componer un cuadro solo a partir de estos ataques morales, se obtendrá una imagen llamativa, pero superficial. La verdadera investigación comienza cuando entra en escena el Parlamento. A mediados de la década de 1770, crece el descontento no solo entre los ciudadanos, sino también entre parte de la nobleza y la caballería, que se preocupan por sus propias posiciones. Lo que les importa no son los rumores sobre las noches en los aposentos del rey, sino quién firma los documentos, a quién van a parar las rentas, quién bloquea el acceso a la justicia real. Cuando se reúne el llamado Parlamento Benévolo, la línea clave de su trabajo no es la condena moral de la favorita, sino la verificación de los canales de distribución de los ingresos. Los diputados que representan a los condados y ciudades comienzan a hacer preguntas. ¿Cómo pasaron a manos de Alice determinadas propiedades? ¿Por qué se le permite cobrar intereses de las multas judiciales? ¿Qué papel desempeñan las personas relacionadas con ella en el entorno del rey? Levantan pergaminos con sellos, comprueban fechas y firmas, averiguan qué jueces fueron nombrados por protección y qué decisiones sobre demandas contradicen claramente la práctica anterior. Muchos de ellos se han visto envueltos en conflictos locales y saben cómo se ejerce presión sobre los tribunales. Por eso, para ellos, la imagen de la cama que gobierna el tesoro no es una metáfora, sino una forma de indicar que el nivel superior del poder ha dejado de ser un árbitro neutral. Paralelamente, suena otra nota de alarma. Los gastos de la corona. Las guerras con Francia, las derrotas, el rescate de prisioneros, el mantenimiento de la corte, los pagos a los mercenarios, todo ello convierte al tesoro en un órgano crónicamente enfermo. En este contexto, cualquier concesión importante a la favorita no se percibe como la generosidad habitual del rey, sino como un despilfarro. En las quejas parlamentarias figuran las rentas y el valor de las tierras que pasaron a manos de Alice.
Los hombres adultos que se sientan en la sala de sesiones comprenden perfectamente que detrás de cada cifra hay cientos de campesinos que ahora deben pagar el tributo no al rey, sino a un particular cuyo poder se basa únicamente en su proximidad al monarca envejecido. La verdad es que este tipo de concesiones ya se habían hecho antes a otros favoritos, parientes y comandantes militares. Pero es precisamente la combinación de un rey agotado, una guerra prolongada y una figura prominente junto a su lecho, lo que hace que el caso de Alice sea tan explosivo. Sus propiedades e ingresos se convierten en el centro de la lucha entre los grupos de élite. Las antiguas familias nobles ven en ella una amenaza para sus pretensiones. Los nuevos funcionarios, una jugadora demasiado independiente, y los comerciantes londinenses, una señal de que la justicia real ha sido sustituida por el beneficio personal. El mito gusta de decir que una mujer corrompió al rey y destruyó el Estado. El documento muestra otra imagen, un sistema que llevaba mucho tiempo resquebrajándose bajo el peso de la guerra, los impuestos y la debilidad de la justicia, y un grupo de personas que se aprovecharon de esa grieta. Alice Perrers, en este sistema, no es un demonio mágico, sino un síntoma. Es una mujer adulta que aprendió a utilizar el favor real para acumular poder económico y judicial real. Y cuando el Parlamento inicia su investigación, no le interesan sus sentimientos ni los detalles de su vida íntima, sino cómo su nombre llegó a formar parte de la estructura de gobierno del reino. Es a partir de este momento cuando la historia comienza a avanzar hacia su sombrío pero importante giro. La expulsión de la favorita no solo será un gesto de purificación de la corte, sino también una forma de redistribuir el control sobre el tesoro y los tribunales. Londres seguirá gritando sobre la mujer inmoral, pero dentro de las paredes de Westminster, los hombres adultos no contarán los pecados, sino las rentas, no los besos, sino los documentos. Y en este frío cálculo se hace evidente que la cuestión de quién se acuesta en la cama real interesa menos al poder que la cuestión de quién firma las órdenes sobre el dinero y la justicia. Por eso, hacia el final del reinado de Eduardo III, Londres comenzó a bullir no tanto con los nombres de los recaudadores de impuestos o los consejeros reales, sino con el nombre de una mujer. Los panfletos que se repartían por las bancas recogían y distorsionaban los rumores. Hablaban de una favorita que supuestamente se sienta junto al lecho del viejo rey y atrae hacia sí el oro, de que las decisiones judiciales se venden a través de su entorno y de que las tierras que ayer pertenecían a familias respetadas de repente están en manos de personas relacionadas con ella. En las paredes aparecían groseras pintadas, y en las conversaciones de las tabernas se entretejían alusiones a la cama que gobierna el tesoro. Sin embargo, cuanto más fuertes se hacían estas voces, más evidente era otra cosa. Los que realmente tenían poder sobre los impuestos y los tribunales hablaban
mucho menos de moralidad y mucho más de quien firma los documentos y quien pone su sello en los salarios. Saludo a los espectadores y agradezco su atención. Escriban en los comentarios desde dónde ven esta historia y qué tramas sobre los favoritos y favoritas del rey les parecen más inquietantes o más injustas. Les deseo una escucha tranquila y atenta. Pasemos a la narración. Para entender por qué la figura de Alice Perrers se convirtió en un blanco fácil y temible, hay que volver a cómo era Inglaterra bajo el reinado de Eduardo III al final de su vida. Ya no era el reino de principios de siglo, asustado por el recuerdo de los fracasos y las revueltas internas. Era un país que había logrado saborear grandes victorias en la Guerra de los 100 Años, capturar al rey francés, recaudar enormes rescates, hacer pasar por el tesoro público ríos de plata y oro, y luego ver cómo esos ríos se secaban con la misma rapidez. Las campañas victoriosas requerían dinero, que se recaudaba mediante impuestos y préstamos forzados, y luego se utilizaba no solo para financiar campañas en el continente, sino también para impulsar la carrera de determinadas personas en la corte. Para entonces, la enfermedad y la edad habían debilitado al rey. El gobernante adulto, que en otro tiempo había dirigido personalmente los ejércitos, ahora pasaba la mayor parte del tiempo en sus aposentos, rodeado de un reducido círculo de personas de confianza. La carga real del gobierno recaía cada vez más en grupos reducidos de cortesanos, en el canciller, en el tesorero, en aquellos que tenían acceso a los sellos y documentos. En este contexto, la aparición en la corte de una mujer que ascendía rápidamente desde el entorno poco conocido de la reina hasta posiciones en las que su nombre comenzaba a aparecer en casos judiciales y cartas patentes, resultó ser un cómodo foco de descontento. El mito de Perrers nació donde se cruzaban el miedo, la envidia y la crisis económica. Londres había sufrido la peste, la reducción de la población, las interrupciones en el comercio y el aumento de la carga fiscal. En años como esos, era especialmente fácil creer que todas las desgracias provenían de una sola figura incorrecta cerca del trono. Los rumores la describían como depredadora, despiadada, casi bruja. Se decía que, literalmente, se sentaba junto al lecho del rey moribundo en la sala del tribunal, interfería en las decisiones e incitaba a los jueces a dictar sentencias que le favorecieran. Pero, si dejamos de lado los panfletos y nos fijamos en los documentos, se dibuja un panorama diferente. Una mujer adulta que recibe rentas, propiedades y privilegios a través de cartas totalmente legales, que han pasado por la Cancillería Real. En las listas de concesiones de la época, el nombre de Alice aparecía junto a la enumeración de las fincas, los ingresos de los mercados urbanos y los derechos de recaudación de determinados pagos. Estas rentas no surgían de la nada. Cada una era el resultado de una decisión política: recompensar a un servidor leal, vincular a la corte a una familia necesaria, contrarrestar la influencia de un antiguo grupo,
Un mito muy extendido afirma que la favorita robaba al país para satisfacer sus caprichos. El documento muestra que la mayor parte de su riqueza procedía de los mismos canales que muchas otras concesiones, a través del sello real, bajo el control de la misma administración que distribuía las tierras entre los lores y los hombres de la corte. El cambio comenzó cuando aquellos que consideraban estos canales como su dominio sintieron que estaban perdiendo el control. El Parlamento, ya acostumbrado a considerarse no solo una asamblea que aprobaba los impuestos, sino también un foro de quejas, comenzó a centrar su atención en cuestiones que, en los panfletos, se convertían en acusaciones morales y en la sala de sesiones, en la verificación de nombres. ¿Quién ocupa exactamente la Cancillería Real? ¿Quién firma los decretos judiciales cuando el rey está enfermo o ausente? ¿Quién recibe las rentas que podrían repartirse entre la antigua nobleza y las élites urbanas? En uno de los episodios clave, que más tarde se denominaría el Buen Parlamento, las quejas oficiales contra Perreras se mezclaron con una agenda más profunda. A los diputados no les interesaban sus joyas ni su cama, sino una lista de concesiones concretas. Examinaron los registros de los pergaminos. ¿Qué propiedades e ingresos habían acabado en sus manos y en las de personas relacionadas con ella? ¿Qué decisiones judiciales, según los testimonios, se habían tomado a favor de su entorno? ¿Cómo se habían distribuido las indemnizaciones recibidas tras la guerra? Las preguntas se formulaban en forma de acusaciones morales. Pero detrás de cada formulación moral se escondía claramente la lucha de los grupos de influencia por el dinero y el acceso al cuerpo real como fuente de legitimidad. El sistema judicial era uno de los principales campos de esta lucha. Los tribunales reales de Inglaterra se habían convertido desde hacía tiempo en un lugar donde se decidían no solo disputas privadas, sino también el destino de enormes extensiones de tierra, arrendamientos a largo plazo y derechos sobre bosques y aguas. La decisión de un solo juez podía enriquecer a una familia y arruinar a otra. Si en la corte circulaban rumores de que un demandante ganaba los casos porque se había relacionado con la favorita y pagaba a través de ella, esto socavaba la confianza en todo el sistema judicial. El Parlamento, que representaba los intereses de los varones y las ciudades, no podía ignorar este tema, aunque parte de esos rumores fueran exagerados o propaganda deliberada. Es precisamente aquí, en el ámbito de los procedimientos jurídicos, donde el mito y los documentos comienzan a divergir de forma especialmente marcada. Las descripciones literarias y las crónicas posteriores suelen destacar las escenas de humillación pública, las supuestas excentricidades de Perrers, su lujo desmesurado y su intromisión en asuntos que no le incumbían. Los materiales de archivo, por el contrario, registran las actas de las investigaciones, las listas de concesiones, las listas de casos judiciales en los que se menciona a su gente. No hay gritos, pero hay cifras, fechas, nombres. Y si se siguen las líneas de estas listas, se hace evidente que el fervor moral
a menudo encubre intereses puramente económicos. El deseo de redistribuir lo que, a través de la favorita, pasó a manos ajenas. Una parte importante de este proceso fue el uso de la imagen de la cama que gobierna el tesoro como instrumento político. Para los miembros del Parlamento que deseaban debilitar el entorno del rey y recuperar su influencia, era ventajoso presentar todo el sistema del último gobierno de Eduardo como corrupto por la pasión privada. Entonces, cada respuesta a las quejas se convertía no solo en una cuestión de impuestos, sino en una batalla por salvar el bien común de un estrecho círculo de favoritos. Las acusaciones contra Perers se convirtieron en una conveniente pantalla que permitía criticar al canciller, al tesorero e incluso al heredero, sin traspasar formalmente la frontera del desafío directo al poder real. El propio Eduardo ya se encontraba físicamente débil en ese momento, lo que hacía que la situación fuera aún más preocupante. Cuanto peor se sentía el rey envejecido, más peso adquirían los rumores de que las decisiones no las tomaba él, sino aquellos que tenían acceso a sus aposentos. Cualquier mujer cercana al monarca enfermo se convertía en el blanco ideal para los descontentos. Se la podía acusar de ser el conducto por el que pasaban las peticiones, las solicitudes y los sobornos. En el caso de Perreras, esta acusación coincidía con su papel real. Realmente recibía obsequios. Realmente estaba presente en el entorno del rey. Realmente estaba relacionada con personas que se beneficiaban de su proximidad a la corte. Pero la cuestión no es que ella fuera diferente a los demás, sino que su figura permitía concentrar toda la ira en un solo punto. En aquella época, Londres vivía en un estado de constante inestabilidad. Los ciudadanos recordaban los recientes impuestos causados por la guerra. Recordaban las consecuencias de las epidemias de peste. Veían cómo los ricos comerciantes y la nobleza ganaban y perdían capitales con las fluctuaciones de la política real. Los panfletos, los folletos y las historias orales creaban una atmósfera en la que se desvanecía la fe en la justicia de los centros de poder. La figura de la favorita se convirtió en símbolo de que la cercanía personal al rey era más importante que cualquier ley. Para el hombre medieval, acostumbrado a la idea de que la justicia debía provenir del monarca como ungido, esto supuso no solo un choque moral, sino también político. El Parlamento aprovechó este clima de desconfianza para promover sus intereses. En la sala de sesiones, esto no se manifestaba en arrebatos emocionales, sino en la exigencia de informes, auditorías y listas. ¿Quiénes eran los beneficiarios de tales o cuales rentas a cargo de la corona? ¿Sobre qué base tal o cual persona había obtenido el derecho a disfrutar de tierras que antes pertenecían a otros? ¿Se pagaron los regalos reales con fondos personales del monarca? ¿O fueron, en realidad, regalos a cargo de los contribuyentes? Estas preguntas solo podían responderse abriendo los archivos y examinando detenidamente las cartas firmadas en los últimos años.
Cuanto más profundizaban los diputados, más claro quedaba que el problema no era solo ni principalmente Perers. Ella era la punta del iceberg, la cara visible de un sistema en el que un reducido círculo de personas alrededor del rey envejecido distribuía los beneficios, aprovechando su debilidad y la complejidad de la situación dentro y fuera del reino inglés. El dinero de los impuestos, las indemnizaciones, las concesiones de tierras, todo ello pasaba por canales en los que el patrocinio personal se mezclaba inevitablemente con la función oficial. En un entorno así, la aparición de una mujer que había acumulado rápidamente riqueza e influencia se percibía como una amenaza, sobre todo para aquellos que estaban acostumbrados a considerar esos canales como propios. Lo más inquietante de los documentos de la época es la facilidad con la que los argumentos morales se convertían en un instrumento de redistribución. La acusación de corromper al rey permitía bloquear los flujos de dinero sin reconocerlo abiertamente. Nadie decía que quería quedarse con la renta ajena. Todos afirmaban luchar contra el vicio en la corte. La acusación de corrupción de los tribunales daba pie a revisar la composición de los jueces y funcionarios. La acusación de favorita inmoral proporcionaba un mecanismo para expulsar a una persona concreta, sin afectar directamente a los hombres que ocupaban cargos en la Cancillería y supervisaban los flujos financieros. El mito de que la cama gobernaba el tesoro se convirtió así en una cómoda máscara. Detrás de ella se ocultaba la lucha real, pero mucho menos cinematográfica, de los adultos por el control del tesoro, los tribunales y los aparatos del poder real. Perreras era, en este esquema, a la vez un objetivo ventajoso y un recordatorio vivo de que la cercanía personal al rey podía convertirse en capital político. Expulsarla del palacio no significaba tanto restaurar la moral como interceptar ese capital y redistribuirlo entre grupos más aceptables. A medida que aumentaba la presión del Parlamento, el tono de las crónicas se volvía cada vez más inquietante. Algunos autores se complacían en difundir rumores, describiendo a Perreras como una figura casi demoníaca. Otros, más cercanos al trabajo administrativo, se limitaban a registrar los hechos, su presencia en las sesiones judiciales, su participación en la distribución de los bienes confiscados, su aparición entre los acreedores y arrendatarios de la corona. En esta doble perspectiva se ve cómo el cuerpo vivo de una persona se convierte en un símbolo y la imagen del símbolo en un instrumento de reforma administrativa. Cuando finalmente el Parlamento logró expulsar a Perreras de la corte, la formulación de los cargos sonaba como un intento de limpiar el trono de influencias incompatibles con el bien del reino. La retórica oficial subrayaba que su destitución era un acto de justicia, el restablecimiento del orden moral y la protección del rey de las malas compañías. Pero si se observa lo que siguió a esta medida, se hace evidente que el objetivo principal no era ella misma. Casi inmediatamente después de su expulsión,
El Parlamento emprendió reformas de la Cancillería, los organismos financieros y los procedimientos judiciales que eran el verdadero objeto de la lucha. Es aquí, en la confluencia del destino personal y los cambios institucionales, donde la historia de Eduardo y Alice se vuelve especialmente sombría. Una mujer adulta que se había convertido en símbolo de la depravación fue utilizada, de hecho, como palanca para poner en marcha reformas que llevaban mucho tiempo gestándose. Fue expulsada. Sus bienes fueron parcialmente confiscados, su nombre fue difamado. Pero con el tiempo, muchos de los planes que funcionaban a través de ella simplemente se reorientaron hacia otras personas. El Tesoro siguió necesitando impuestos. Los tribunales siguieron dependiendo de la voluntad real. La Cancillería siguió siendo un lugar donde la proximidad al centro del poder daba ventajas. La purificación moral resultó ser en gran medida un espectáculo para las ciudades y los varones, mientras que el resultado real del conflicto consistió en la redistribución del acceso a los documentos y los sellos. Y en este desenlace seco, casi burocrático, se manifiesta con especial claridad la brecha entre el mito y el archivo. El mito habla de una mujer que desvió del camino al viejo rey y empobreció al país. El archivo muestra un prolongado conflicto entre las élites en torno a quien tiene derecho a hacer anotaciones en los márgenes de los documentos, cuyos nombres se inscribirán en la lista de rentistas, y quién se sentará junto al trono en los últimos años del reinado. La cama está presente aquí solo como una metáfora conveniente, y el tesoro no está gestionado por las emociones, sino por la habilidad para manejar el papel, los sellos y los miedos de las personas a las que se muestran esos papeles. La continuación de la historia se desarrolla después de la expulsión de Perreras, cuando el Parlamento, tras lograr una victoria simbólica sobre el vicio, se embarca en una tarea mucho más silenciosa, pero importante: romper y revisar los mecanismos mediante los cuales las élites gobernaban el Estado, ocultando sus intereses tras las espaldas de los reyes y las sombras de las favoritas. Y es precisamente en este momento cuando queda claro que la expulsión de Perreras no fue el final, sino el comienzo de una fase en la que las acusaciones más sonadas se disuelven y solo queda la mera mecánica del poder. Los panfletos callan tan rápido como surgieron. La ciudad descargó su ira. El Parlamento obtuvo una excusa conveniente para actuar, pero las verdaderas consecuencias se manifestaron silenciosamente a nivel documental. En los registros del Tesoro aparecieron nuevos nombres, las mismas familias, los mismos grupos, que durante muchos años habían esperado el momento de recuperar el control de las finanzas reales. Y fueron ellos los primeros en empezar a redistribuir las rentas que antes pasaban por Perreras. Ningún documento lo dice directamente, pero las propias cifras lo sugieren. Los puestos no quedan vacíos, y todo lo que se aleja de un favorito pasa inmediatamente a manos de otro. En la corte,
Ahora se actuaba con más cautela. Las personas que hasta hacía poco promovían sus asuntos a través de personas cercanas a Perers se apresuraban a cambiar de protectores, subrayando su lealtad al Parlamento o al heredero, que se estaba convirtiendo en el principal eslabón del poder. Los jueces trabajaban bajo tensión. Cada sentencia dictada a favor de una persona relacionada con el antiguo entorno del rey se convertía en motivo de sospecha. En los pasillos de Westminster circulaban explicaciones secas. La justicia real necesitaba sanearse. Los tribunales debían restablecer la confianza. Y la Cancillería debía trabajar con transparencia. Pero detrás de estas fórmulas se escondía la lucha de grupos influyentes por determinar quién decidiría el valor de las sentencias judiciales y quién pondría el sello en las nuevas concesiones de tierras. Lo más sombrío parecía ser el hecho de que las reformas, iniciadas bajo el lema de la lucha contra la favorita, en realidad afectaban a una estructura construida por hombres adultos mucho antes de su aparición. Las actas de las sesiones muestran que los diputados exigían redistribuir las funciones, limitar la influencia de determinados cancilleres y tesoreros, y revisar la práctica de nombramiento de los jueces. Pero nadie propuso cambiar el principio mismo por el cual el acceso al cuerpo real, ya fuera la habitación del monarca enfermo o la reunión del consejo, daba la llave del tesoro. Perreras desapareció, pero el sistema que había creado su influencia permaneció intacto. Su propio destino tras el exilio parece difuso en las fuentes. Intentó recuperar parte de sus propiedades. Recurrió a quienes aún conservaban el favor del rey, pero su nombre aparecía cada vez menos en los documentos. Parecía que la propia estructura de los registros la estaba expulsando del ámbito político, sustituyendo a una persona viva por un conjunto de cifras y fechas. Lo que en los panfletos se presentaba como la caída de la malvada favorita, en realidad se convirtió en la expulsión de una figura que ya no era útil al sistema. La eliminaron del mismo modo que se elimina de un libro de contabilidad un gasto innecesario. Cuando murió el rey, la historia terminó sin una explosión dramática. No hubo arrepentimientos públicos, ni reconocimientos solemnes de culpa o rehabilitaciones. Londres se ocupó de nuevas disputas sobre la sucesión, los impuestos, las guerras. El nombre de Perers se convirtió en un susurro que se utiliza cuando se quiere explicar por qué es peligroso confiar en el poder. Pero los documentos conservaron una verdad mucho más prosaica. Su expulsión no fue más que un episodio en la gran lucha entre el Parlamento, la Corte y los ministerios, que durante décadas difuminaron las fronteras entre la ley y la influencia. Y es precisamente en este silencio que se produjo tras su desaparición, donde mejor se oye lo más importante. El mito hablaba de una mujer que corrompió al rey. El documento muestra a decenas de hombres adultos que durante años se escondieron tras esta imagen para reestructurar el acceso al tesoro y a los tribunales a su antojo. Y sin embargo, la tormenta no desapareció por completo.
Simplemente cambió de destinatario. Cuando se calmaron las pasiones en torno a Perreras, el Parlamento sintió por primera vez en mucho tiempo el gusto por el poder ejecutivo. En los documentos aparece una nueva palabra, casi imperceptible: supervisión. Con ella se explicaba todo: la verificación de las finanzas, la revisión de los pagos, la limitación de las facultades de los clérigos reales. Pero detrás de esto había otra cosa. El Parlamento quería que cualquier decisión pudiera ser controlada no a través del capricho del rey, sino a través de sus propias comisiones. Y fue precisamente este cambio oculto el que resultó más doloroso para la corte. La Cancillería Real, que hasta hacía poco estaba segura de su influencia, se encontró de repente en la situación de personas llamadas a declarar. Algunos clérigos admitieron que firmaban documentos sin comprobar su contenido. Otros intentaban justificar pagos extraños alegando la voluntad del monarca. Otros guardaban silencio, esperando que el Parlamento se cansara de hurgar en asuntos antiguos. Pero el Parlamento no se cansaba. Veía en el caos del último gobierno de Eduardo una oportunidad, única en décadas, de obtener el control de los mecanismos del poder real, que antes eran inaccesibles. La sociedad inglesa también estaba cambiando. Los panfletos que antes se utilizaban contra los Perrers ahora se volcaban contra jueces, tesoreros y sheriffs. Se les acusaba de aceptar sobornos, retrasar los casos, vender decisiones y manipular los impuestos. Los nombres se multiplicaban y cada vez menos gente creía que una sola mujer pudiera ser la causa del malestar. El país se estaba acostumbrando a la idea de que el problema estaba en el propio sistema, y no en quienes, por un breve periodo de tiempo, se encontraban en el centro de atención. Mientras tanto, el heredero consolidaba su posición, lo que afectaba a todos. El joven futuro rey quería garantizar que su reinado no se pareciera a los últimos años de su padre. Buscaba aliados entre quienes apoyaban las reformas y apartaba cautelosamente a las figuras demasiado vinculadas a los escándalos anteriores. Las actas del Consejo muestran que las caras nuevas aparecían más rápido de lo que las viejas podían darse cuenta de que estaban perdiendo influencia. Y aunque nadie lo decía en voz alta, la desaparición de Perreras fue un punto de inflexión. Después de ella, en la corte empezaron a ver de otra manera cualquier intento de acercarse al monarca a través de relaciones personales. A esto se sumaba el aspecto médico del destino de Eduardo. El rey, cada vez más anciano, se retiraba cada vez más de la vida política. Su debilidad debilitaba la estructura del poder. Cada facción intentaba atraer los canales de influencia hacia sí misma. Los clérigos escribían cartas en nombre del rey, aunque éste ya casi no tomaba decisiones. Los consejeros actuaban como si se pudiera gobernar sin la participación del monarca. Fue precisamente en esta fisura donde surgió la oportunidad de llevar a cabo reformas parlamentarias silenciosas, pero a largo plazo. Toda la historia parece aún más dura si se mira desde el punto de vista contable. No hay quejas, ni emociones,
ni carteles contra las favoritas. Solo cifras. De ellas se desprende claramente que las rentas más cuantiosas, contra las que clamaban los panfletos, encontraron rápidamente nuevos destinatarios con apellidos londinenses de renombre. Los tribunales que, según los acusadores, fueron vendidos a Perer, inmediatamente después de su expulsión, dictaron sentencias a favor de los mismos grupos influyentes. No se produjo ninguna purificación. Simplemente se sustituyó a un intermediario por otros. Y el destino de la propia Perreras se desvanece en un tono ambiguo. Sus últimos años son una combinación de intentos por defender sus propiedades, raras apariciones en los tribunales y pasos hacia una vida privada de la que las crónicas hablan con renuencia. Es una mujer adulta que vivió a la sombra del monarca y luego fue expulsada del centro de los acontecimientos tan pronto como dejó de ser necesaria. Y es precisamente este silencio, la ausencia de un clímax trágico, lo que hace que su historia sea tan sombría. Se convirtió en una figura conveniente, a la que se podía echar la culpa de los fracasos de todo un régimen. Cuando el Parlamento concluyó la investigación y comenzó a introducir las primeras restricciones a las oficinas reales, ya nadie hablaba de su influencia. Su papel en la política dejó de existir, como si nunca hubiera aconsejado al rey, nunca hubiera firmado documentos, nunca hubiera servido de cómodo escudo mitológico para los errores ajenos. La historia simplemente pasó página, y siguieron actuando las mismas manos que antes controlaban las rentas, los tribunales y los cargos. Y aquí es donde se ve lo más importante. El mito gritaba que la cama gobierna el tesoro. El documento muestra una cadena de personas adultas que gobernaban el tesoro mucho antes que ella, y continuaron haciéndolo después. Su expulsión se convirtió en un símbolo, pero no en una solución. El sistema siguió siendo el mismo, rígido, cerrado, sordo al dolor de las personas. Y cuando el polvo político se asentó, quedó claro que el caso Perers no fue el fin de una época, sino un espejo en el que Inglaterra vio por primera vez sus propias distorsiones. Los nietos de los comerciantes, los hijos de los sheriffs, los herederos de los caballeros comenzaron a comprender. Si se podía culpar a la favorita de todos los males del Estado, entonces cualquier otro objeto conveniente podría ser utilizado de la misma manera. Este conocimiento no desapareció. Brotó en las escuelas urbanas, en los círculos jurídicos, en las notas en latín de los jóvenes clérigos, que ya leían las actas parlamentarias como una guía sobre el funcionamiento del poder, y no como una historia moral sobre la decadencia de las costumbres. Mientras tanto, las reformas de la Cancillería seguían su curso. Los cambios no fueron estrepitosos, sino silenciosos. Nuevas normas para el almacenamiento de los sellos, nueva estructura de nombramientos, revisión de las facultades de quienes tenían acceso a la firma real, restricciones a la influencia de los círculos domésticos del monarca. Todo esto parecía correcciones áridas, casi técnicas, pero eran una respuesta directa a aquellos años en los que la cercanía personal podía abrir el acceso a las rentas y a la justicia real.
Las actas judiciales redactadas una década después de la expulsión de Perreras revelan esta transformación. Las decisiones se redactaban mejor. Las razones se fijaban con mayor frecuencia en fórmulas escritas y las denuncias de corrupción de los jueces se tramaban con mayor rapidez. No porque el país se hubiera vuelto de repente más honesto, sino porque el Parlamento había aprendido a observar. Perreras, en este contexto, parece disolverse en las profundidades del siglo. Su nombre desaparece de las grandes colecciones de documentos. Solo queda en los documentos sobre disputas territoriales y en varios intentos de defender el derecho a la parte de la viuda. Vivirá el resto de su vida no como la libertina que la pintaban los panfletos, sino como una persona adulta que ha perdido el acceso al poder y trata de conservar lo que le queda. No hay un final espectacular, y es precisamente la ausencia de un desenlace dramático lo que hace que su historia sea tan cruel. Nadie iba a castigarla de verdad ni a salvarla. Era un instrumento, y cuando el instrumento dejó de ser necesario, simplemente desapareció de la vista. Mientras tanto, Inglaterra entraba en un nuevo ciclo. Las enfermedades del rey, la lucha por la influencia en torno al heredero, las prolongadas disputas sobre la financiación de la guerra, todo ello creaba una atmósfera de lento desmoronamiento. Pero ahora el Parlamento y la élite urbana veían que podían presionar a la corona no a través de conspiraciones, sino a través de procedimientos. Perres se convirtió en la primera figura importante a través de la cual se puso a prueba el mecanismo de control de quienes tenían acceso a la imprenta y al tesoro. Su caída fue una señal de que ni siquiera la proximidad al monarca garantizaba la inviolabilidad. Los panfletos en su contra, que antes parecían una descripción detallada de su poder, ahora se ven de otra manera. En ellos se percibe el deseo de las élites de ocultar sus propios errores y trasladar la ira de la ciudad a una culpable conveniente. Pero los documentos muestran que lo que les interesaba no era su inmoralidad, sino su acceso a los mecanismos que ellos mismos querían recuperar. Y esta es la última máscara que se quita la historia. No fue ella quien destruyó los tribunales y las finanzas. Simplemente se interpuso en el camino de quienes querían ocupar su lugar. Cuando los historiadores intentan más tarde determinar qué fue exactamente lo que cambió su ascenso y caída, la respuesta es inesperada. No fue la moral, sino la tecnología del poder. La lucha no era por los sentimientos del rey, ni por las costumbres, ni por la purificación de la corte, sino por los canales de transmisión de las decisiones, por las firmas, por las fronteras de influencia. Las reformas de la Cancillería sobrevivirán a todos los protagonistas de esta historia. Sobrevivirán a dinastías, guerras y nuevas tormentas. Y en estas secas líneas se puede ver la prueba definitiva. El destino de Perreras no fue más que una fachada a través de la cual el Estado reconstruyó su propio mecanismo. El mito dirá que la favorita corrompió al rey. El documento responde de otra manera.
La lucha era por el acceso a los recursos, a los procedimientos judiciales, a los canales de poder. Su caída se convirtió en un espectáculo conveniente, detrás del cual se ocultaban cambios estructurales mucho más profundos. Y ella misma, una mujer adulta que se encontró en el centro de la vorágine, desapareció de las crónicas, como desaparecen decenas de figuras convertidas en símbolos. Y este silencio, frío y uniforme, sigue siendo el resultado más honesto de toda la historia.